Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hacer esta linda florecita. Como pueden ver al inicio del video, ahí aparece la foto. Entonces yo voy a ocupar este color para el botón, para sus pétalos y para hacer las hojitas. Vamos a ocupar relleno, muy poquitito de relleno. Y vamos a ocupar, bueno, yo voy a ocupar esta cinta que se llama Floratap para ahorrarme hilaza y así ocupar este que es más fácil envolver el palito. Vamos a ocupar nuestras tijeras, marcador y aguja. Gancho de 3 milímetros, una macetita, pero si no la pueden conseguir podemos también tejerla. Aquí tenemos un tutorial también de la maceta tejida. Yo voy a ocupar esta de plástico que a mí me costó 4 pesos mexicanos. Me hizo muy barata y la verdad pues sí está de buen tamañito. Vamos a ocupar también hoy una varita delgadita de palito de brocheta. Igual si queda muy grande lo podemos recortar. También vamos a ocupar un poquito de silicón líquido o caliente, lo que ustedes tengan, para poder fijar el palito a la florecita. Faltó mencionarles, también vamos a ocupar 2 pedacitos de alambre para las hojitas. Si quieren ponerle una, pues nada más ocuparíamos un alambre, pero vamos a ocupar 2. Vamos a comenzar con el color del botón. Yo estoy ocupando este que es amarillo, me parece que es canario, es de la marca de la abuelita. Es de 2 milímetros de grosor, pero entre más utilicemos material más grueso, más grande nos va a quedar la florecita. Al final yo les voy a enseñar las comparaciones de hacerlo con otro material para que me entiendan más. Vamos a comenzar con un anillo mágico y vamos a hacer 7 puntos bajos dentro del anillo mágico. Ahí ya lo tenemos fijado, entonces hacemos 7 puntos bajos. Ya que tenemos los 7 puntos bajos, jalamos la hebra cortita para que se cierre el anillo mágico. Vamos a nuestro primer punto que hicimos y vamos a hacer una fila de aumentos en todos los puntos para que nos queden ahora 14 puntos bajos. Entonces hacemos 2 puntos juntos en el mismo espacio para que nos queden 14 puntos bajos. Listo, ya tengo mis 14 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento por toda la vuelta para que nos queden 21 puntos bajos. Entonces hacemos uno y un aumento, uno y un aumento para que nos queden 21 puntos bajos. Ya tengo 21 puntos bajos. Ahora nuestra siguiente vuelta la vamos a hacer de nuevo de un punto bajo y un aumento. Pero al finalizar, antes de finalizar nuestra vuelta, vamos a omitir un aumento, ya casi al final, ya casi cuando lleguemos hasta acá, vamos a omitir un aumento para que me queden 30 puntos bajos en total. Entonces voy a hacer un punto bajo y un aumento, así hasta llegar aquí. Antes de llegar voy a omitir un aumento para que me queden 30 puntos bajos. Miren, por ejemplo, aquí hice mi aumento y hasta aquí llevo 27 puntos. Entonces me quedan 3 libres, 27 puntos haciendo un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento. Entonces tengo 27. Entonces para que me queden 30, solo tengo que hacer uno en cada punto de estos 3 últimos que me quedan antes de llegar al primer punto. Entonces voy a hacer uno en cada punto. Por eso les decía que omitimos un aumento, el que nos tocaba aquí, para que me queden 30 puntos bajos y concuerden con los pétalos cuando los vayamos a coser. Entonces hasta ahí pararíamos con 30 puntos bajos. Entonces ahora sí ya cortamos dejando solamente un poquito largo. Y de este color amarillo vamos a hacer 2 piezas para que ocupemos el otro como tapita. Vamos a hacer 2 piezas iguales. Y bueno, aquí ya que le cortamos, ya lo sacamos así por arriba. Nos saltamos un punto y en el segundo nos metemos de atrás para adelante para pasar por ahí la hebra por enfrente. La tenemos y luego regresamos de donde salía la hebra. Nos metemos por la hebra trasera para pasarla por ahí adentro. Así nos quedaría. Ya yo voy a amarrar este con el del anillo mágico. Ahora para el color de los pétalos yo voy a ocupar este color rosa que está bien bonito, pero este es de la hilaza otoño. Entonces yo voy a ocupar este color porque me gusta mucho cómo combina con el amarillo.
como que le da mucha vista, entonces por eso voy a ocupar este. Voy a ocupar el mismo número de gancho, el de 3 milímetros, y vamos a comenzar con un anillo mágico también, y vamos a hacer esta vez 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y así ya se nos cerró. Ahora vamos a nuestra segunda vuelta, que vamos a hacer aumentos en todos los puntos y nos van a quedar 12 puntos bajos. Entonces hacemos 2 puntos juntos en el mismo espacio. Listo, ya tengo mis 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Nuestra siguiente fila la vamos a hacer de 3 puntos bajos seguidos, uno en cada punto, y en el siguiente haremos un aumento. Entonces hacemos 3 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta para que nos queden 15 puntos bajos. Ahí tengo 3, y en el siguiente hago el aumento, 2 puntos juntos, 1 y 2. Ya tengo 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo de esos 15 que nos quedaron. Vamos a hacer 6 vueltas de un punto en cada punto. No se olviden de colocar su marcador. Ya terminé mis 6 vueltas de un punto en cada punto. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución para que nos vuelvan a quedar 12 puntos bajos. Entonces hacemos 3 puntos y una disminución por toda la vuelta. Ya que terminemos esta vuelta, pues ya solamente nos queda dejar un poquito largo para coser el pétalo al botón. Ya lo cortamos y vamos a cerrarlo igual como hicimos en el botón. Dejamos un punto y en el siguiente nos metemos, pasándolo por ahí, dejando uno y nos metemos de donde salía, ya aquí. De los pétalos vamos a hacer 5 piezas. Yo aquí ya las tengo hechas y todas tienen su hilito para coserlo al botón. Vamos a hacer 5 piezas, pero ahora vamos a hacer la hoja. Vamos a ocupar el pedacito de alambre y la hilaza verde. Al alambrito le vamos a doblar la puntita, así de esta manera, y con el mismo gancho vamos a levantar 10 cadenas. Y vamos a comenzar a tejer en la segunda cadena después del gancho. Vamos a colocar nuestro alambre, nos metemos en la segunda cadena y colocamos aquí el alambre, también agarrándolo, y vamos a hacer un punto bajo. Pasamos a través de los dos. Siguiente punto, vamos a hacer un medio punto alto, entonces tomamos la lazada y nos metemos en la cadenita que sigue. Aquí está. En la cadena y en el alambre. Vamos a hacer un medio punto alto. Ahora en el resto de las cadenas vamos a hacer puntos altos, tomando el alambre y tomando la cadena. Así. Aquí ya me encuentro en la última cadena y tengo metido el gancho. Voy a hacer el punto alto. Ahí está. Y voy a hacer otro punto ahí también, en la misma cadena. Igual tomando el alambre. Ahora vamos a hacer un tercer punto. Y me meto ahí, pero ya voy a sacar por el otro lado de él. Voy como girando el alambre. Ahí está. 3 puntos en el mismo punto y vamos a hacer otros 2 para que sean 5 en total. Esta hebrita ya la pueden echar para el otro lado y vamos a hacer 2 puntos altos más para que sean 5 en la última cadena. Y ahora vamos a continuar haciendo puntos altos por el resto de los puntos hasta llegar donde teníamos el medio punto. Pues hacemos medio punto y en el piquito hicimos en el punto bajo, vamos a hacer el punto bajo, pero cuidando de ir escondiendo este alambrito que dejamos por aquí. Entonces vamos a avanzar. Aquí miren, estoy a 2 puntos de terminar, entonces hago medio punto alto y en la última hago
punto bajo, pero en esta última voy a hacer otros 2 puntos bajos también ahí mismo para tapar bien el alambre. Entonces hago 1 y 2 y ya puedo cortar dejando un poquito largo nada más para esconderlo a través de los puntos de este lado. Y yo hice 2 hojitas y así me han quedado todas mis piezas, 5 pétalos, 2 piezas de amarillo y 2 hojitas. Ahora cuando yo vaya cosiendo los pétalos voy a poner así de espaldas el revés para adentro, y cuando yo vaya cosiendo los pétalos voy a tomar mi punto solamente una cadenita de la orilla, la que tenemos del otro lado, la trasera, y de este voy a tomar la que está igual cerquita de él, así miren. Entonces me va a quedar una aquí y la otra aquí. Ahora en los pétalos me quedaron 12 puntos, pero al doblarlos por la mitad me quedan 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12, tomando de a 2 puntos. Y en el botón, ven que nos quedaron 30 puntos, entonces son igual de a 6 puntos para cada pétalo. Entonces aquí ya puse mi aguja. Y entonces, como les decía, voy a tomar solamente una hebrita. Y del otro lado igual, solamente una. Y voy a ir cosiendo los pétalos. Tomando de aquí y tomando del botón. Entonces así como ustedes se acomoden más para coserlo, tomamos uno del botón y uno del pétalo. Y en el siguiente igual. Entonces vamos a coser los 5 pétalos, perdón, pero antes de cerrar el botón vamos a rellenar. Antes de que pongamos el último pétalo, rellenamos el botoncito. Miren amigas, ya acabé de coser todos los pétalos. Aquí en el último pétalo que tejí voy a dejar esta hebrita, las demás las fui echando para adentro. Igual al terminar cada pétalo fui haciendo un nudito para que se quedara seguro. Entonces ya después eché las hebritas adentro con el relleno. Y este lo voy a dejar para que cuando yo meta el palito por aquí, asegurar bien con este todavía para que quede más seguro. Pues ahora vamos con el palito. Bueno, aquí en las hojitas pues el sobrante se lo vamos a enrollar, pero aquí al palito ya le vamos a cortar. Entonces vamos a medir más o menos por donde nos queda nuestra flor, y aquí dentro de la maceta nuestras hojitas van a quedar aquí a los lados, algo así, y nuestra maceta por aquí. Entonces aquí vemos hasta dónde nos llega para cortarle. Yo le corté este tanto de pedacito porque también hay que contemplar que la puntita también se la vamos a cortar. Entonces de Floratat vamos a poner hasta por aquí, solamente dejando un poquito por lo que va a quedar dentro, pues ya no necesita estar forrado. Entonces aquí ya con lapicero le hice unas marquitas donde van a ir mis hojitas y hasta donde voy a poner la cinta verde. Y la cinta la vamos a empezar a poner desde abajo. Esta ya tiene pegamento, así que ya no necesita resistol ni nada. Entonces solamente vamos a ir enrollando. Y si ven que les queda muy transparente, pues le podemos dar otra pasada. Donde está la marca de nuestras hojas, ahí vamos a agregar las hojitas, pero donde puse es donde van a quedar ya puestas. Miren, por acá sí. Y también las voy a ir enredando con la cinta también. Miren amigas, ya acabé de ponerle las hojitas al palito. Y aquí ahorita que tenemos la puntita, nos vamos a meter por un orificio de aquí que tengamos por dentro. Entonces a este le vamos a aplicar pegamento. Aquí le ponemos el silicón y ya lo metemos. Y si deseamos cortar la puntita, pues la sacamos por cualquier hoyito.
por ejemplo por este, y le cortamos la puntita y ya lo podemos dejar así. Entonces yo lo voy a pegar, ya que metimos el palito, aquí ya lo pegué. Con el sobrante del pétalo solamente le doy una vueltecita para también ayudarlo a que quede bien pegadito. Y pues bueno, amigas, así es como nos estaría quedando nuestra hermosa florecita. Podemos hacer de diferentes colores. Y bueno, aquí les voy a mostrar. Bueno, aquí ya solamente quedaría llenar la macetita. Aquí le voy a quitar el press. Ya llenamos la macetita con con gravita, con oasis, y ya luego le ponemos piedritas decorativas como ustedes gusten. Yo ya se las pongo ya cuando ya la voy a entregar, entonces es cuando ya se lo pongo para que esto del palito no se ensucie. Entonces así quedaría. Después les voy a subir más fotos y bueno, les voy a mostrar lo que les decía, que si lo hacemos con diferente material pues nos queda más grande. Vean, esta está al tamaño de mi mano. Y ahora vean esta. Este es con estambrón y este sí le puse estambre alrededor del palito. Son los mismos pasos, solo que con diferente estambre. Miren, a eso me refiero cuando les digo del tamaño. Así nos queda. Igual del palito, también pues no me meritaba más grande, pero como ustedes gusten, lo podemos trabajar. Este le puse carita, pero pues este también si quieren pueden ponerle. Y espero que les guste, amigos. Entonces nos vemos en un próximo video. A ese sí le tuve que meter aquí, dejar un espacio para meterle el palito porque era más grueso. Pero pues bueno, amigos, nos vemos en un próximo video y cuídense mucho.